knows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Buenas noches. Estás escuchando Norman's Cave Podcast. En el capítulo anterior dejamos una idea flotando en el aire, una idea, bastante potente, que la realidad es en esencia una proyección mental. Un concepto que te explota en la cara, vamos. Totalmente. Pero claro, esto nos deja con la pregunta del millón. Si estamos proyectando, ¿con qué lo hacemos? O sea, ¿cuáles son las herramientas? Exacto. Hoy abrimos esa caja. No la del trastero, sino la que, según nuestras fuentes, llevamos instalada de serie y que hemos olvidado por completo. Hoy vamos a analizar los sentidos internos. Efectivamente. Si la realidad es un lienzo, esto que vamos a tratar hoy son los pinceles, las brochas, los pigmentos. El material de Seth que analizamos, que va de las sesiones 35 a la 92, es muy insistente en esto, ¿eh? Ya lo creo. No habla de metáforas poéticas, habla de capacidades perceptuales concretas. Es como tener un sistema operativo completísimo en el ordenador y usarlo solo para jugar al solitario. ¡Qué buena analogía! Hemos ignorado el resto de sus funciones. Totalmente. Estamos hablando de dejar atrás la idea de los 5 sentidos del colegio. Eso es el kit de iniciación, la versión de prueba. Seth nos dice que tenemos un arsenal perceptual completo, un sistema de, atención, 13 sentidos. 13. Para navegar por la realidad interior, esa que da forma a todo lo que luego tocamos y vemos fuera. La pregunta es, ¿estamos listos para descubrir un manual de instrucciones que nadie nos dio? Pues vamos a ello. La ciencia convencional, con todo su valor, nos presenta a menudo como un saco de carne con 5 ventanitas para asomarse al mundo. Una visión funcional, pero deprimentemente limitada. Según Seth, esta visión es casi una broma. Sostiene que tenemos, para empezar, esos 13 sentidos internos, y los primeros 9, que se detallan en las sesiones 35 y 38, son para pararse a pensar. desde luego. El primero, conocimiento inmediato. El segundo, percepción directa de la energía. Y el tercero, un sentido del tiempo no lineal, el famoso tiempo psicológico. Y solo con esos 3 ya tenemos material para un debate intenso. El conocimiento inmediato no es una intuición vaga, ¿eh? Se describe como una aprehensión directa de la verdad de algo, sin pasar por el filtro del razonamiento. Directa. Y la percepción de la energía es la capacidad de sentir las estructuras vitales que hay debajo de la materia física. ¿Y el tiempo psicológico? Espera, para ahí un momento. El tiempo psicológico. ¿Me recuerda esa sensación cuando estás completamente absorto en algo que te apasiona y de repente miras el reloj y han pasado 3 horas que han parecido 10 minutos? ¿O al revés? O al revés, 10 minutos en la sala de espera del dentista que parecen una eternidad. Hablamos de eso. Es un ejemplo perfecto y cotidiano. En ese estado de flujo, como lo llama la psicología moderna, uno se desconecta del tiempo de reloj Claro. y entra en una percepción temporal mucho más fluida, más personal. Seth diría que en esos momentos estamos usando, de forma natural e inconsciente, nuestro tercer sentido interno. Es la prueba entonces. Es la prueba de que existe otra forma de experimentar el tiempo más allá del tic-tac del segundero. Entendido. Es una capacidad que ya usamos, pero sin darnos cuenta. Sigamos con la lista porque se pone aún más interesante. El cuarto sentido es el discernimiento de la esencia de las cosas. Ajá. El quinto, la expansión de la conciencia más allá del cuerpo. Y el sexto, simpatía profunda, que se describe como una especie de fusión con aquello que se percibe. Y la lista continúa. El séptimo es un sentido de unidad con todo. El octavo, la percepción de la causalidad real. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no es la secuencia de causa y efecto ABC que vemos fuera. Es la red invisible de intenciones y energía que de verdad provoca los eventos. La causa de la causa. Exacto. Y el noveno, que a mí me parece fascinante, es el de valoración. A ver, valoración suena a algo que hacemos con la mente, como decidir si un cuadro nos gusta o no. ¿A qué se refiere Seth con esto como un sentido? Es una gran pregunta porque la palabra puede llevar a engaño. No se trata de un juicio mental, o sea, no es una preferencia estética. Vale. Se describe como la capacidad de percibir directamente la cualidad única e insustituible de cualquier conciencia.
ya sea una persona, un animal, O incluso una planta. sentir su razón de ser, Justo. su valor por el mero hecho de existir, más allá de su utilidad para nosotros. Es una percepción de dignidad fundamental. Es una idea potentísima. Pero espera, porque según he leído en las notas, los 4 restantes son, por así decirlo, de otro nivel. El pack premium, sí. ¿Qué viene después de todo esto? Pues después viene lo que podríamos llamar los sentidos metafísicos o de propósito. El 10º es el sentido del significado, la capacidad de percibir el propósito inherente en los eventos. Entiendo. El 11º, el de la perfección inherente, que permite ver la integridad y el estado completo de cualquier cosa, incluso en lo que parece roto o imperfecto. Vaya. El 12º, el sentido del ser, de la propia identidad esencial, indestructible y eterna. Y el 13º, que a mí me parece el más alucinante de todos, el sentido del ser en potencia. Es una pasada. La capacidad de percibir no solo lo que algo o alguien es ahora, sino todo lo que puede llegar a ser. ¿Nos damos cuenta de lo que significaría tener eso activado en el día a día? Totalmente. Ver el roble en la bellota, ver el genio en el niño que está aprendiendo a sumar. Exacto. Y lo crucial aquí es que las fuentes no presentan esto como habilidades místicas para unos pocos elegidos. No, claro. Lo describen como un sistema perceptual completo, tan natural como la vista o el oído, pero orientado hacia ese universo interior del que emerge el exterior. La idea de percibir el potencial de algo. No es una fantasía, es una herramienta de creación. Si puedes percibirlo, puedes nutrirlo. Exacto, y ayudar a que se manifieste. Vale, esto es filosofía fascinante, pero seamos prácticos. ¿Para qué sirve todo esto en el mundo real? Más allá de tener conversaciones interesantes, ¿tiene alguna aplicación tangible? La tiene y muy directa. La sesión 45 es clarísima. Estos sentidos son herramientas de diagnóstico y curación energética. De diagnóstico. Sí, la propuesta es radical. Y si se pudiera percibir un desequilibrio energético en el cuerpo meses o incluso años antes de que se manifieste como un síntoma físico que un médico pueda etiquetar. Eso es revolucionario. Sería pasar de la medicina reactiva a una medicina predictiva y preventiva a un nivel que ni imaginamos. Pero en esa misma sesión se usa un término curioso: instrumentos de camuflaje. ¿A qué se refiere? ¿Es una crítica a la ciencia médica? No tanto una crítica como una descripción de su ámbito de acción. Pensemos en la analogía de un coche con una avería. Vale. La medicina convencional, con sus herramientas, es experta en analizar la carrocería abollada, el humo que sale del motor, los efectos visibles, ¿no? Sí, lo que se ve. Pues los instrumentos de camuflaje, un microscopio, un bisturí, una máquina de rayos X, son herramientas diseñadas para analizar el mundo físico, que Seth considera una forma de camuflaje sobre la realidad energética que hay debajo. Ah, entiendo. Son increíblemente útiles para operar en ese nivel, pero no pueden leer la causa original del problema, que según esta visión reside en la estructura energética. O sea, son herramientas para analizar el efecto, no la causa raíz. Los sentidos internos serían las herramientas para leer directamente el plano energético. Precisamente. Pero es importante matizar algo que Seth recalca. No se trata de un superpoder que se activa y de repente uno ve auras de colores y diagnósticos completos, ¿eh? Ya me imagino. Lo describe como un desarrollo sutil, como aprender a leer un lenguaje corporal muy fino. Requiere práctica, atención y, sobre todo, aprender a confiar en una forma de percepción que nuestra cultura nos ha enseñado a ignorar sistemáticamente. Esto me lleva a una duda. Si todo lo importante está en el mundo interior, ¿significa que debemos abandonar nuestros sentidos físicos y el mundo material? ¿Convertirnos en una especie de místicos desconectados de todo? Es una conclusión lógica, pero las fuentes dicen exactamente lo contrario. La sesión 58 habla de cooperación, de sinergia. No de una batalla. Para nada. No es una batalla entre el yo espiritual y el yo mundano, sino una colaboración. El ego externo, nuestro yo del día a día, está perfectamente diseñado para manejar la realidad física. Es el capitán del barco, el que ve las olas, el que gira el timón. ¿Y el ego interno? ¿Quién sería en esa analogía? El ego interno sería el ingeniero jefe en la sala de máquinas. No ve las olas, pero siente cada vibración del motor, conoce la presión de las calderas y sabe si algo va a fallar mucho antes de que el capitán vea humo en la cubierta.
O sea que la clave es que el capitán aprenda a confiar en los informes del ingeniero. Justo, en lugar de creer que lo único real es lo que ve con sus catalejos. Esa comunicación fluida es la sinergia. Me gusta esa imagen. Cuando esa comunicación fluye, la intuición deja de ser algo vago y se convierte en un dato claro preciso, que llega desde un nivel de percepción más profundo. Exacto. Dejas de ver el mundo en blanco y negro para verlo en una especie de 3D holográfico y multisensorial. Es la diferencia entre leer una partitura y escuchar a la orquesta sinfónica tocarla. Una es la representación simbólica, la otra es la experiencia total. Claro. El ego interno crea y sostiene el mundo físico, pero necesita al ego externo para experimentarlo, para interactuar con él y para que esa experiencia enriquezca al ser completo. Es una relación simbiótica, no una jerarquía. De acuerdo. Todo esto suena increíblemente potente, pero a la vez muy abstracto. Si alguien quisiera empezar a desarrollar estas capacidades, ¿por dónde empieza? No sé, se va a un monasterio en el Tíbet. No hace falta irse tan lejos. Según las sesiones 63 y 92, el laboratorio de prácticas más avanzado que tenemos está disponible cada noche y es totalmente gratuito. El estado de los sueños. Los sueños, siempre relegados a ser el tajón desastre del subconsciente, ¿no? Interpretados como residuos simbólicos del día. Pues aquí se les da un papel central, absolutamente central. En el estado onírico, estas capacidades se amplifican de forma natural y brutal, porque la conciencia está menos anclada a las limitaciones de los sentidos físicos y, por tanto, opera con mucha más libertad en el campo de los sentidos internos. Es un entorno de simulación perfecto, donde la claridad y el control sobre estas percepciones pueden desarrollarse. Seth insiste mucho en que el universo de los sueños es tan real y coherente como este, que no son fantasías aleatorias, sino construcciones energéticas, y menciona algo que me dejó pensando, que la telepatía es el pegamento que mantiene unido ese mundo. De hecho, la fuente llega a decir que la telepatía es la cola que cohesiona el universo de los sueños, lo cual implica que allí hay una comunicación constante y una realidad compartida, aunque no seamos conscientes de ello al despertar. Vaya. Lo que a menudo percibimos como sueños caóticos o sin sentido es en gran medida nuestra falta de habilidad para interpretar un entorno que opera con reglas diferentes a las físicas. Es como intentar entender una conversación en un idioma que no conocemos. Exacto. Los sonidos y la estructura están ahí, pero para quien no lo entiende es solo ruido. Así que la próxima vez que alguien se despierte pensando, menuda tontería he soñado, quizá debería pensárselo 2 veces. Quizá estaba haciendo prácticas de creación de realidad en un entorno avanzado. Podría ser. Entiendo. Entonces, en los sueños no solo practicamos con la energía, sino que somos energía de una forma más obvia. ¿Significa eso que tenemos una especie de cuerpo de sueños, una anatomía diferente? Precisamente. Y esa es la herramienta final que menciona la sesión 92, la capacidad de percibir esa anatomía energética. El cuerpo de los sueños. Sí, los sentidos internos pueden detectar lo que se llama el cuerpo de los sueños. Y no es una fantasía, se describe como un vehículo energético, una forma que es totalmente independiente del cuerpo físico. Es en esencia nuestro cuerpo sutil. Y percibir eso de forma directa lo cambia todo. Porque desmonta una de las ideas más arraigadas en nuestra cultura. No somos un cuerpo que tiene un alma o una conciencia. No. Somos conciencia. Somos un campo de energía que está utilizando un vehículo físico de forma temporal. Y según estas fuentes, percibir esto no es un don de unos pocos iluminados, es una capacidad latente en todos. Es nuestro verdadero GPS para navegar por la existencia. Es eso. Entenderse como un campo de energía que adopta una forma física en lugar de un cuerpo físico que genera conciencia por accidente es una inversión total de la perspectiva habitual. Totalmente. Y la percepción directa de esa anatomía energética es la prueba empírica, personal e intransferible de esa inversión. Es la confirmación, a nivel de experiencia, de que el origen de la realidad es interior. Así que ahí lo tenemos. No son poderes sobrenaturales de ciencia ficción. Son nuestras herramientas naturales. El martillo, el destornillador. La llave inglesa con los que construimos, ladrillo a ladrillo, esta realidad que llamamos vida. El tema es que hemos estado construyendo a ciegas. Por instinto, sin leer las instrucciones. Quizá es hora de empezar a hacerlo de forma consciente. Y esa consciencia en el uso de las herramientas es el paso clave.
Es la diferencia entre ser un creador inconsciente, sujeto a los resultados de sus proyecciones no examinadas, y empezar a ser un creador deliberado. Y para empezar a hacerlo, aquí va la tarea para casa, la orden de acción. Seth lo menciona de pasada en la sesión 45. 10 minutos de vuestro tiempo de reloj al día serían de gran valor en el uso del tiempo psicológico. ¿10 minutos? Ese es el reto. Buscar 10 minutos al día. Sin móvil, sin tele, sin distracciones. Cerrar los ojos y simplemente intentar sentir el flujo del tiempo de otra manera. Sin la presión del pasado o la ansiedad por el futuro. Solo una hora que se expande. Es un primer paso. Es el primer paso para empezar a afinar estas herramientas. Es un ejercicio fundamental de cambio de foco. Dejar de mirar obsesivamente el mundo del camuflaje, los objetos, las pantallas, el reloj, para empezar a sentir la realidad interior de la que todo eso emerge. Exacto. El tiempo psicológico, ese tercer sentido interno, es el canal, la puerta de entrada a la percepción del resto de los sentidos. Exacto. No hay que creerse nada de esto, ni a mí ni a Seth. Solo hay que probarlo. Y con esa invitación nos despedimos por hoy. ¡Hasta la próxima! En el próximo capítulo vamos a por los cimientos. Si los sentidos son las herramientas, ¿qué son los planos? Exploraremos el sistema de creencias, los planos de la manifestación. Porque puedes tener las mejores herramientas del mundo, pero lo que construyes depende única y exclusivamente del plano que sigas. Os aseguro que os va a volar la cabeza. Hasta entonces, buenas noches. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.